Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a Kenia. Kenia es un país del este africano que consiguió su independencia el 12 de diciembre de 1963 y actualmente es uno de los países con mayor crecimiento económico en todo el continente. En este episodio comenzaré a darte un contexto sobre Kenia para que conozcas todo lo que debes saber antes de visitar. Y voy a empezar con los datos macro de este país. Kenia tiene una población de 53 millones de personas. El país tiene un PIB de 110 mil millones de dólares, lo que lleva a un PIB per cápita de 2.100 dólares, que es casi doblando la cifra de Tanzania. Como dije al principio, Kenia es una de las economías de más rápido crecimiento de toda África, con una tasa del 5% anual actualmente. En 2021, el país se situó entre los 10 con mayor PIB del continente, y desde una perspectiva regional, Kenia es considerada la potencia de todos los países del este africano, de lejos. La moneda local es el chelín de Kenia, o como se dice en inglés, un shilling, y aproximadamente $1 equivale a 145 chelines. En Kenia, al igual que en Tanzania, hay 2 idiomas oficiales, el inglés y el suajili. Entonces por eso, este es un país bastante conveniente para viajar, pues todo el mundo te va a entender cuando hables inglés. El salario mínimo en el 2023 es de 15.120 chelines al mes, o sea de más o menos $110 al mes. Pero nuevamente lo repito, no creas que por estos datos va a ser barato viajar a Kenia, porque un día en safari te cuesta casi el doble de esto. En mi blog puedes encontrar una sección con los costos aproximados de un viaje a Kenia, para que puedas empezar a hacer el presupuesto de tu viaje, pero te impresionarás de lo caro que es. Más del 80% del país trabaja en el mercado informal, sobre todo en el comercio mayorista y minorista o también en los hoteles y restaurantes. Entonces por eso encontrarás que hay muchos precios bastante inflados. Kenia, al igual que la mayoría de los países africanos, tiene una enorme desigualdad y en el 2022 el 18% de la población vivía en pobreza extrema, lo que se traduce que viven con menos de $1.9 al día. La economía de Kenia es abrumadoramente agraria y está basada en commodities similar a la de Tanzania y a la de otros países en América Latina. Las actividades agrícolas en este país representan casi la mitad del empleo total en Kenia. Y además, alrededor del 35% del PIB de Kenia tiene su origen en el sector agrícola. El té es uno de los productos más importantes del país y es su principal cultivo comercial. De hecho, Kenia está entre los principales productores de té del mundo. Además de eso, también está la horticultura, representada principalmente por las flores cortadas, o también el café, que es una fuente de ingresos importante para ellos y son una de las grandes competencias de Colombia. Un gran problema que tiene Tanzania hoy en día es que depende de la agricultura, y esto hace que los diferentes factores naturales afecten mucho a este país, como por ejemplo los enormes ataques de langostas que hay en el mundo o el cambio climático. Sin embargo, Kenia también tiene un gran sector de los servicios, que representa la otra mitad de su PIB, y es impulsado principalmente por el turismo. Aunque hay menos trabajos en este sector, siendo solamente el 40% del empleo total, este es uno de los más importantes para toda la economía del país. Finalmente, un tercer factor importante en la economía es el consumo por parte de este país, que es uno de los mayores mercados de consumo en toda África. En el 2020, el consumo final de los hogares se sitúa en 76 mil millones de dólares. El aumento de la clase media ha impulsado que el mercado minorista empiece a crecer, así como las actividades de comercio electrónico.
y por esta razón Kenia se está convirtiendo en un hub de innovación alrededor de la tecnología en la región. Con respecto a la política del país, el presidente actual de Kenia se llama William Ruto, desde el 13 de septiembre de 2022. Kenia, similar a Tanzania, es un país relativamente nuevo, pues solo se conformó como Estado en 1963, y desde su creación solo ha tenido 5 presidentes contando al actual. El primer presidente fue Jomo Kenyatta, que duró en el poder 14 años y fue el presidente que llevó el país a la independencia. Después de él, vino el presidente con mayor duración, Daniel Arap Moi, que duró 24 años en el poder. Después subió Kibaki, que duró con 11 años de presidencia, y finalmente Kenyatta, que duró desde el 2013 hasta el año pasado, cuando fue nombrado el nuevo presidente William Ruto. Cuando yo viajé a Kenia estaban en fecha de elecciones presidenciales, y después me enteré que esta es una mala época para viajar porque aunque el país ya es más seguro, normalmente se pone un poco más violento en época de elecciones, por cuestiones raciales y de inmigración que normalmente entran en tensión durante la época de cualquier votación presidencial. Entonces, si puedes, evita viajar en temporada de elecciones presidenciales, por tu seguridad, por un lado, y también para poder disfrutar al máximo de todas las actividades. Porque, por ejemplo, mi último día en Nairobi era el día en que se definían las elecciones, y el gobierno mandó una orden de toque de queda para todos los turistas, que debían quedarse en hoteles o en aeropuertos. Entonces, ese último día no lo pude disfrutar casi, sino que me tocó llegar al aeropuerto desde por la mañana, con casi 7 horas de anticipación para poder cumplir el toque de queda. Sin embargo, no quiero que pienses que Kenia es inseguro. Yo viajé sola, como mujer, y nunca tuve ningún problema de seguridad. El país es bastante estable política y económicamente, y los turistas son bienvenidos en todas partes porque son, como escuchaste, una de las mayores fuentes de ingreso de esta economía. Algunos de los desafíos actuales de Kenia son la pobreza, desigualdad, desempleo y corrupción, y también el cambio climático. Pero esto se podría generalizar, son los retos de la mayoría de países africanos. Ahora, voy a hablarte un poco sobre el aspecto social del país, y es que la historia de este país se remonta también muchísimos años atrás. Todas las raíces históricas de Kenia se remontan al área que hoy conocemos como el Rift Valley, que ha sido un centro donde se han hecho muchos descubrimientos arqueológicos importantes. Los fósiles como Lucy y Turkana Boy o las pinturas rupestres de la cueva de Amboseli muestran que los orígenes de la humanidad están en esta zona. Similar a Tanzania, con el paso de los años, Kenia se convirtió en un punto crucial de las rutas comerciales que conectaban a África con el Medio Oriente y a Asia. Y por eso las influencias árabes se pueden encontrar principalmente en la costa, en ciudades como Mombasa y Lamu, que fueron centros de comercio también para los persas. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Más tarde, llegaron exploradores europeos que dejaron su huella, y el país se convirtió en una colonia británica en el siglo XIX. El movimiento por la independencia cobró impulso en la década de los 40. Kenia vivió un periodo muy tumultuoso de protestas y de una agitación contra el dominio colonial británico. Pero la figura icónica de Jomo Kenyatta, el primer presidente, fue el que llevó a la independencia. Y Kenyatta, por eso, se volvió su líder. Hoy en día, más de 40 grupos étnicos conviven en este país, cada uno con su idioma, tradiciones y costumbres únicas. Los más populares son los Masái, que mencioné en mi episodio anterior porque también viven en Tanzania. Estos son los grupos de nómadas que desde hace muchos años cruzan la frontera con su ganado buscando pasto fresco. Normalmente en Tanzania o en Kenia podrías visitar a estas comunidades y aprender un poco más sobre sus costumbres, su estilo de vida, también sus bailes y sus canciones. En la actualidad,
Kenia también tiene una enorme diversidad cultural y natural, y tiene muchas tradiciones similares a Tanzania, como la música, el baile, las artesanías y las maravillas naturales. Aunque Kenia no tiene un estilo particular como sí lo tenía Tanzania, la música de este país tiene afrobeats que combinan el hip hop, el reggae y el R&B. Aparte de esto, el país tiene muchas artesanías bonitas, como las esculturas de madera tallada, la joyería masái y los tejidos que puedes encontrar como tapetes o cuadros en tu pared. Finalmente, Kenia también es famoso por su belleza natural, siendo el destino estrella de todo África para los safaris. Sus enormes reservas naturales te muestran una gran diversidad de animales y puedes visitar muchos parques como el Masai Mara para ver la gran migración de cebras y ñus. También podrías visitar los lagos como Lake Nakuru o Lake Naivasha para ver una enorme diversidad de pájaros, pero también puedes encontrar otros formatos de safari. Por ejemplo, está Hell's Gate, que es un safari como ningún otro, porque acá puedes pasear por la reserva en bicicleta o a pie y tú vas caminando junto a las cebras, los antílopes y otros animales vegetarianos que no te harían daño. Finalmente, también está mi parque favorito, que es el Amboseli, uno de los mejores parques para hacer un safari porque tiene como fondo guardián al Kilimanjaro, el pico más alto de África. Y aunque el Kilimanjaro está en Tanzania, es tan grandote que es difícil verlo completo en Tanzania. Se ve mejor desde Kenia, entonces en este parque puedes ver los elefantes, las jirafas y los leones con el fondo de la enorme montaña. Ahora, debes estar pensando en todos estos lugares que tiene el país y cuánto tiempo necesitas para visitarlo. Cuando yo fui, visité Kenia por una semana y creo que este es el tiempo perfecto para explorar la mayoría de atractivos de este país. Estuve 6 días en un safari y 1 día y medio en Nairobi. En mi próximo capítulo hablaré con más detalle sobre la distribución de los días en el safari y las actividades que podrías hacer en Nairobi. Pero creo que este tiempo es el ideal si tú quisieras conocer lo mejor del país y no tienes mucho tiempo o mucho presupuesto. Con respecto al clima, Kenia es un país que no tiene estaciones, entonces el clima es bastante estable. Nairobi tiene un clima de más o menos 20 grados centígrados o 68 grados Fahrenheit a lo largo del año, por lo que no tendrías ni frío ni calor en esta ciudad. Si vas a un safari, puede que necesites una mayor flexibilidad en la ropa, porque puede que haga un poco más de calor durante el día y un poquito más de frío durante la noche. Pero puedes solo usar camiseta y shorts y en la noche llevar un suéter y pantalones largos. También te recomiendo llevar una chaqueta impermeable o una cortavientos por si algún día tienes lluvia o viento. Pero en general vas a ver que son temperaturas bastante estables y cómodas, entonces no te debes preocupar por ningún tipo de ropa en especial. Tal vez el único detalle que debes pensar es en los mosquitos, porque como debes saber, en el este africano existe el riesgo de contraer malaria, entonces deberías intentar protegerte al máximo de las picaduras, porque estas pueden terminar en una enfermedad grave. Cuando yo fui, por eso siempre intentaba usar pantalones largos y camisas manga larga, frescas, tipo dry fit, para poder tener una mayor prevención frente a los mosquitos. Entonces podrías buscar este tipo de ropa para estar más protegido de los bichos. Finalmente, lo último que debes tener en cuenta para visitar Kenia es los requerimientos para viajar, y esto se relaciona con lo último que estaba hablando, pues probablemente necesitarás un tratamiento preventivo para la malaria, la vacuna de fiebre amarilla y también una visa. Voy a comenzar por el tratamiento para la malaria, y el que yo tomé en Colombia se llamaba hidroxicloroquina o HCQS de 200 miligramos. Me tomaba una tableta 2 veces por semana durante 15 días, antes, durante y después del viaje. Entonces, 2 semanas antes me tomaba esas pastillas, todo mi viaje, 2 pastillas, y 15 días después también 2 pastillas a la semana. Pero mi tratamiento era un tratamiento a largo plazo, porque yo duré aproximadamente 2 meses tomándomelo, porque visité África bastante tiempo. Si tú solo vas pocas semanas, podrías tomar un tratamiento diferente más corto, pero para esto te recomiendo siempre consultar a tu médico. Lo segundo es tener la vacuna de fiebre amarilla. Este certificado es de por vida. Entonces, si ya tienes la vacuna no debes preocuparte, pero si no, te la debes poner.
En Colombia esa vacuna es gratis, pero debes averiguar en tu país el costo porque en Estados Unidos, por ejemplo, es bastante costosa y normalmente no está incluida en el seguro de salud. Finalmente vas a necesitar la visa. Kenia hace parte del grupo de países del este africano. Entonces, con solo una visa puedes entrar a Kenia, Ruanda y Uganda. Sin embargo, debes tener en cuenta que para solicitar esta visa la debes hacer por el país donde empiezas a entrar a esta alianza. Por ejemplo, si primero visitas Kenia y después Ruanda y Uganda, debes solicitar la visa a través de la embajada de Kenia. Pero si primero entraras a Uganda y después vas a Kenia, debes solicitar la visa en Uganda y con esta misma visa vas a poder entrar a Kenia sin problema. En la descripción te dejo un link sobre la visa de los países del este africano para que entiendas los pasos para aplicar. Pero ten en cuenta lo del país, siempre hazlo desde el país que entras porque esa va a ser la embajada que te debe otorgar la visa. En mis próximos capítulos te voy a llevar a un recorrido por Kenia, mostrándote los diferentes parques para hacer un safari y los mayores atractivos de Nairobi. Espero que después de escuchar este episodio conozcas un poco más sobre la cultura, historia y destinos de este país. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para comenzar nuestro safari por Kenia. ¡Buen viaje!